Laurel Fork, este de Kentucky, finales de otoño de 1905, la lluvia volviéndose aguanieve sobre una cresta que a media tarde ya queda en sombra. Desde la ventanita de la cabaña, un vidrio combado mira hacia afuera como un ojo cauteloso, reteniendo el valle en un reflejo tembloroso. En el patio, el sumaque arde oscuro contra la madera empapada. Del caño torcido sale un hilo de humo que se mezcla con el aire de bosque. La ventana es el testigo, y ha visto a las estaciones llevarse y devolver los mismos rostros a la misma puerta. Antes de empezar, suscríbete si te interesan estas investigaciones archivísticas y minuciosas. Así puedo seguir produciendo casos largos como este. Tras una huella de carro llena de roderas que sube entre cortes de arenisca y matorrales de laurel, llegas a un racimo de techos en un repliegue que no figura en ningún mapa del condado. El mojón en la última curva promete 20 millas hasta el juzgado de Manchester, y aún así, los nombres de este hondonal rara vez cruzan la cresta salvo por sal y clavos. Las colinas son más antiguas que las cercas, más antiguas que los senderos trenzados en el esparto. Se plantan como si nada hecho por personas pudiera ser más que un dibujo temporal prensado en sus flancos. El agua corre donde el suelo le manda. El viento cae donde los barrancos insisten. Los edificios son pequeños a esa escala, una cabaña y un cobertizo, un ahumadero, un granero hundido en arcilla, todos arrimados a un manantial que corre claro incluso cuando los arroyos se ponen pardos. Un puentecillo aguas abajo zumba cuando llegan las crecidas, pero la mayoría de los días es madera quieta sobre pilotes quietos. El lugar se protege solo sin pedirlo y se resiste a ser contado. La casa se presenta como un elenco sorprendido a mitad de escena. En el centro está la matriarca, Alma Rigsby, hombros redondeados por años de leña y agua, cabello encanecido temprano, manos manchadas de hollín de estufa que nunca se borra del todo. Se mueve encorvada hasta que el trabajo lo exige, entonces se endereza y se encuadra ante la tarea. Alma está en su mediana edad, pero se lleva como mayor, del modo en que los cuerpos lo hacen cuando han soportado más inviernos que días templados. Guarda una lata con alfileres y una lanzadera de hueso en un estante, y un paquetito de semillas envuelto bajo el colchón hasta la siembra. En la órbita más próxima está su hija mayor viva, Lula, huesuda, atenta, una mujer de finales de adolescencia cuyo paso todavía suena a niña cuando no la observan. Prefiere un vestido color pizarra remendado tantas veces que es más hilo que tela. Lleva una navaja con empuñadura de roble gastado para afeitar cestas y pelar manzanas, y coloca latitas aquí y allá para la grasa de tocino, como si guardar grasa pudiera sujetar una estación en su sitio. Su hermano Hiram, muchacho estrecho y callado al umbral de la hombría, prefiere un sombrero de ala ancha incluso en días nublados, y talla sus pensamientos en varas de sauce. Pone lazos con un pulgar experto y recorre la cresta en amplios bucles que empiezan antes del alba. Junto a la estufa del fondo se sienta Seb, el hermano del padre de Alma, ya canoso y salpicado de sal, un hombre que habla con los perros como si fueran público y que señala en el aire con una varita de sauce donde se alinean las sierras. A veces desaparece a una choza de línea y regresa con más tabaco en la mejilla y menos palabras. Entre todos serpentean dos criaturas. Callie, una niña con trenza color seda de maíz y la costumbre de golpear con la uña del pulgar los dientes cuando piensa, y Joseph, más pequeño, que duerme con las botas tocando las piedras del hogar para mantenerlas calientes y guarda bellotas en los bolsillos incluso cuando brotan. Los patrones de aislamiento son prácticos y claros. Los inviernos vuelven la cresta impracticable para carros, los pies aún van donde los carros no pasan, pero los viajes se miden en tortas de maíz y luz del día. Un pastor cruza de tarde en tarde cerca del Adviento y reza en el porche, mano en la baranda, y se marcha cuando el tiempo recorta sus opciones. A veces suena por el sendero la campanilla de un buhonero, hecha de una cuchara doblada, con rollos de agujas y latonería. Alma lleva un libro de trueques en la cabeza. Carne salada por chimeneas de lámpara, huevos por una bobina de hilo índigo. La sal llega en sacos cuando el arroyo baja lo bastante para vadear el mulo. A la tienda de Greasy Creek van rara vez. Hay temporadas en que la familia es un rumor para sí misma. Más allá del hondonal, el grupo de tablas más cercano que llaman pueblo guarda su propio catálogo de lugares así.
La gente habla de la cabaña de Alma como de una piedra en el arroyo que desvía un poco de agua y luego la deja pasar. El tendero del camino bajo la ha visto 2 veces en su memoria viva, una por mechas de lámpara y otra por percal. Recuerda barro seco y grueso en su dobladillo y una manera de contar monedas por tacto más que por mirada. Una vecina a 2 pliegues de terreno cuadra su recuerdo alrededor de un invierno en que Lula guiaba una cabra con una soga bajo aguanieve, cabeza gacha, boca firme, y cambiaba por harina y bicarbonato como una mujer décadas mayor. Un maestro de escuelita, temporal con paga del Estado, marca a un niño retraído que asistió un solo mes de una primavera, un niño que miraba la puerta más que la pizarra y cuyos trazos de pizarra eran cuidadosos y lentos. Mientras los susurros pasan entre cercas, un rumor contradice a otro. Unos dicen que la familia se guarda demasiado, que los niños son más pálidos que la sombra y que las voces suenan raras cuando cantan al fuego. Otros dicen que el hondonal está simplemente lejos y es terco, que la distancia es su propia rareza, que las cabañas hacen sus costumbres cuando el camino y el agua lo exigen. Una versión pivota sobre una vieja herida, otra sobre orgullo. Entre ambas, las colinas lo oyen todo y no responden nada. La primera calamidad llega tan quedo como la escarcha. Es un parto que tarda demasiado y deja demasiado. No hay doctor cresta arriba ni modo fácil de bajar. Alma conoce el ritmo del alumbramiento por una vida de ello. Contar con la respiración, calentar agua, el paño doblado entre los dientes, la manera en que un cuerpo puede oscilar entre fuerza y desfallecimiento como una llama de lámpara al viento. A fines del invierno de 1890, llega una criatura que no llora, y la habitación se convierte en una quietud sostenida por voluntad humana. Hacen lo que enseñan las sierras, envolver, lavar, sentarse, velar, pero la casa se siente de pronto enorme en su silencio. Detrás de la cabaña se alza una señal casera, una piedra de río puesta de canto, su cima rebajada con escofina, su cara picada a cincel hasta que lleva un nombre y una estación. La marca parece primero tiza de niño, luego memoria que no quiere apagarse. En la Biblia familiar, bordes ablandados, cuero parchado, páginas aceitosas de tanto pulgar, hay una hoja arrancada donde los nombres están escritos con mano apretada. Nacimientos y partidas, primeros dientes, accidentes, cosechas y tormentas. En esa hoja rota, una línea comienza y se corta. Alma reparte pan a los niños y sal a las judías. El trabajo se lleva las horas porque no hay nada más que las sostenga. Las pistas se juntan sin necesidad de nombrarlas. Los tiempos de embarazo se solapan de formas que desordenan un relato limpio. Los niños comparten el mismo conjunto de rasgos pequeños, los mismos ojos, la misma caída de hombros, como si el estanque genético fuera una poza estrechada por la sequía. Los nombres se reciclan como manta corta de lenguaje, nombre y segundo nombre que van y vienen entre cuna y tumba, un bucle que se cierra. Nadie escribe causas en un libro. Para ese invierno no hay ciencia que alcance. Los vecinos notan más de lo que declaran. Llevan lo notado como un peso oculto. Cuando llega el deshielo, una cuna queda vacía y la casa se reordena alrededor de la ausencia. El manantial corre como siempre, indiferente y necesario. Hay que ordeñar cabras, revisar lazos. El sendero exige poner la bota en cada huella del día anterior. Una colcha de bebé se dobla y guarda bajo la tapa de un arcón junto a aros de manzana seca en bolsitas de papel. La piedra detrás de la cabaña toma escarcha como cualquier otra. Las colinas no cambian, pero dentro de la casa el aire ha adquirido una memoria que enrojece los ojos cuando la habitación calla. Un segundo invierno sigue a un verano de cosechas pequeñas. El trabajo de Alma varía poco, y aún así la tensión se nota en el modo en que detiene un latido antes de alzar un cubo, en la pausa que interpone antes de cargar leña, en la mandíbula apretada al anochecer. Lula se queda más en las sombras del marco de la puerta. Hiram pasa más tiempo en la línea de la cresta, vuelve con rebabas y una vez con una pluma de halcón a la que no sabe hallar sitio. Seb se va más a menudo a la choza de línea y regresa con un silencio alrededor que no se afloja fácil. Los niños aprenden a leer rostros más que palabras. Cuando el pastor hace su cruce de tarde en tarde hacia el final de ese año, abre la Biblia porque eso es lo que sabe hacer cuando las habitaciones parecen cargar más peso que los muebles.
Lee en silencio y asiente del modo que puede significar consuelo o corrección sin ofensa. Deja el libro, y la hoja apartada vuelve sobre el registro de nombres. Tras su marcha, Alma estudia esa página sola. La piedra labrada detrás de la cabaña muestra un mes y un año cortados en golpes pacientes y cuidadosos que debieron de llevar horas sobre la rodilla. La línea en la Biblia para esa misma criatura, escrita con la misma mano de la casa, queda 2 estaciones corrida respecto de la piedra. La diferencia es pequeña en el papel, pero de las que, una vez vistas, no se pueden volver a dejar. Las fechas no se encuentran donde deberían. La nota al margen dice una cosa, la piedra dice otra. En una casa donde el silencio es una especie de argamasa, la contradicción se abre como una fisura de pelo en una viga, que por lo demás parece sana. Pero la fecha en la línea de la Biblia no coincidía con la piedra. La atención oficial llega a tirones, como la lluvia sobre la pizarra, breve, en gotas que perlaban, reacia a calar. A finales del verano de 1905, tras una primavera dura de desbordes, un auxiliar de ayuda del condado anota que Alma Rigsby ha cambiado huevos por quinina y carbólico más veces de las que debería una sola casa. El auxiliar no es investigador, es hombre de libro. Aún así, una estrellita de lápiz junto al apellido empuja un recorte de papel hacia el escritorio del sheriff en Manchester, donde queda clavado bajo la empuñadura de un cuchillo hasta las primeras heladas. Una trabajadora social del Fondo Escolar Estatal, nueva en Los Montes, formada en Louisville, pagada para localizar a los niños que no cuadran con los conteos de aula, sube al interior con el sheriff cuando las vallas de Laurel se ennegrecen. Su función existe porque la legislatura lo ordenó, pero los caminos y las costumbres no se han puesto al día. Su diario, luego mecanografiado en papel cebolla, se convierte en el primer registro externo que cruza el umbral de la cabaña. Escribe que la familia está presente, que los niños son de alturas mezcladas y expresión similar, que la matriarca se porta como guardiana y barrera. Anota una Biblia con hojas faltantes y una piedra en el patio cuya fecha se queda una estación aparte del registro. Una observación que responde a la pregunta del auxiliar sobre suministros irregulares, pero abre otra sobre el tiempo llevado de una manera en el patio y de otra en la página. La nieve aguanosa cae antes del mediodía. Se van cuando la mula comienza a resbalar en la traza. La oficina del sheriff no tiene un estatuto escrito para lo que se sospecha. La indecencia pública tiene palabras. El ausentismo escolar tiene palabras. El licor tiene muchas palabras. El parentesco plegado sobre sí mismo no aparece en el código de forma que un adjunto pueda ejecutar. Registra la visita como control de bienestar y copia la discrepancia de la Biblia en su libro de incidencias con una mano que se tensa cuando las líneas se cruzan. La jurisdicción ya se deshilacha. El hondonal se sienta donde se encuentran 3 distritos, y el juzgado dueño del mapa no es dueño del camino que llega a la cabaña. Una política pensada para proteger expedientes de la vergüenza pública se vuelve una barrera para la pesquisa. Las peticiones familiares bajo sello requieren firmas que la distancia y el orgullo impiden. El expediente gana peso y se queda quieto. La evidencia se acumula como lo hace en estos terrenos, fragmentaria, desalineada, convincente en conjunto. El primer compás es un talón de hospital de Harlan a nombre de M. Allen, una mujer admitida a fines de invierno por lo que el médico de turno escribe como fiebre puerperal. El talón es fino, un volante rasgado con sello de goma, pero las fechas abrazan el invierno en que la piedra del patio tomó escarcha. Resuelve la pregunta de por qué tanto carbólico pasó por el libro del auxiliar. Plantea otra más dura. ¿Por qué el nombre de admisión no es el nombre que la trabajadora social oyó en el umbral? La clínica que copia el talón en sus notas de caso elige términos acordes a su formación. Fiebre puerperal, eclampsia amenazada, se prescribe reposo. Su cautela profesional no encaja fácil en un lugar que mide la salud por si alguien se pone en pie al alba y se inclina a una tarea. El segundo compás viene de un libro de traslados escolares en el condado de Clay. Una niña llamada Callie figura como asistente durante un mes en primavera, luego trasladada a un distrito sin escuela construida. La nota marginal del maestro dice simplemente que la niña mira la puerta y puede trazar letras. Esto resuelve la cuestión de si la familia alguna vez se vinculó con la escuela.
Plantea por qué se registraría un traslado a un lugar que no admite alumnos. La trabajadora social aprende que tales traslados limpian números para el conteo estatal y permiten que fluyan estipendios. La práctica es una rendija crecida hasta política, una razón más por la que un archivo engorda, mientras nada práctico cambia. En la cresta, el tercer compás está en madera y piedra. Lápidas en 3 cementerios de iglesia llevan el apellido en cadencia repetida, nombres de pila reciclados, segundos nombres permutados como raciones. Una pequeña parcela en Flat Lick sostiene 2 piedras de campo con casi el mismo tallado, la clase de mano que aprende repitiendo su propio trabajo. Las fechas encadenan una secuencia de nacimientos y pérdidas que es posible en cualquier lugar duro, pero su espaciamiento se ciñe demasiado a un solo hogar para explicarlo por azar. Esto resuelve la pregunta de si el rumor de entierros frecuentes tenía sustancia. Plantea quién talló, quién pagó y por qué una familia tan distante de la vida congregacional anclaría a sus muertos en suelo de iglesia. Un cuarto compás son cuadernos de la trabajadora social, desde finales de los años 10 hasta principios de los 20, esporádicos, castigados por el tiempo, restringidos por el presupuesto. Cada entrada registra un acercamiento, una negativa, un reintento. En un apunte de invierno describe a una muchacha en el umbral de la adultez sentada junto a la estufa, con un chal sobre los hombros, su postura plegada y paciente. La trabajadora anota una semejanza familiar, que se extiende más allá de la apariencia ordinaria, la clase de frase que un ojo formado usa cuando el lenguaje clínico acusaría. Emplea con mesura los términos de la época, signos de raquitismo en un niño menor, probablemente por dieta y falta de sol. En una mujer, hinchazón y cefalea, que sugieren riesgo de eclampsia. Sus palabras son cuidadosas, porque a eso enseña un servicio que debe documentar sin incendiar. Los cuadernos resuelven si ojos entrenados reconocieron la atención médica. Plantean si el reconocimiento sin acceso cambia algo en absoluto. Cuando el caso alcanza una temprana junta estatal para niños dependientes en 1906, una junta que se reúne en un cuarto prestado en Frankfurt y que sobre todo certifica instituciones más que intervenir en hogares, la jurisdicción se tensa y luego afloja. La junta puede recomendar, no puede obligar a un sheriff tras barros de camino a actuar contra un hogar que no abre su puerta. Aún así, como una muerte y una hospitalización se sientan adyacentes en las notas, un forense del condado convoca una pesquisa informal, mitad indagación, mitad rito, con hombres que en otros meses trabajan en cuadrillas de caminos sentados a una mesa marcada. Su veredicto favorece lo más decible. Complicaciones del parto. No hay indicios de mala fe. La pesquisa responde a la pregunta más estrecha y deja la mayor, insoportable, intacta, como si la forma misma de las sierras abogara por estrechar. El giro no llega en esa década, sino mucho después, en un pasillo de hospital que zumba con una electricidad que generaciones previas no nombraban. Un descendiente, que vive lejos de Londonal, acude a una clínica regional a finales de los 90 pidiendo consulta genética después de que un pediatra observa un patrón de hipoacusia y fragilidad ósea entre primos. La clínica, formada en términos que no existían cuando Alma estaba a su estufa, solicita al laboratorio estatal un análisis de parentesco. El informe resume grados de relación en la aritmética abstraída de alelos. El resumen de ADN no acusa, no conoce historia, habla en probabilidades y coeficientes. Resuelve si el árbol familiar se plegó sobre sí más de una vez. Plantea una nueva pregunta sobre qué hacer con una verdad que corrige no solo la medicina, sino la memoria. Con el informe de laboratorio en mano, una trabajadora social reabre el expediente archivado. Las leyes de registro sellados, diseñadas para evitar estigma de por vida, ahora bloquean el acceso a los cuadernos que podrían contextualizar la atención. Una política escrita para combatir el daño de ayer produce la parálisis de hoy. La oficina del sheriff, con nuevo liderazgo, puede actuar por negligencia o abuso. No puede imputar a muertos, no puede encauzar un patrón, no puede procesar una convicción centenaria transmitida dentro de una cresta como la sal y una receta. Una clínica recomienda educación y cribado para las ramas vivas. Un fiscal del condado señala que ningún pliego de cargos encaja con el contenido de un coeficiente genético.
Las instituciones extienden los instrumentos que tienen y los encuentran cortos. Aún así, la reapertura genera actos menores que importan. Una enfermera practicante se asocia con una orientadora escolar para organizar revisiones infantiles en el distrito donde aún viven descendientes. Un pastor de una iglesia distinta de las que sostienen las piedras Rigsby acepta incluir en la consejería prematrimonial un apartado llano sobre consanguinidad, enmarcado no como condena, sino como prevención, del modo en que se hablaría de la pureza, del agua o la limpieza de una chimenea. Un historiador regional solicita acceso a los cuadernos sellados para escribir sobre política social más que sobre escándalo. La solicitud se deniega, luego se concede parcialmente con nombres tachados en las copias al carbón. Cada acto cierra una brecha y revela otra. A finales de los años 2000, un juez del condado celebra una audiencia discreta para considerar el levantamiento parcial del sello del expediente a fin de que las historias clínicas informen la atención actual. La audiencia no es un juicio. No hay mesa de defensa ni acusación en sentido adversarial. El juez equilibra privacidad y prevención y dicta una orden que permite divulgar patrones anonimizados. Resuelve si el Estado puede hablar del pasado sin nombrar el pasado. Plantea qué se debe una comunidad a sí misma cuando un patrón es a la vez histórico y presente. La orden instruye a las agencias a coordinarse, y la coordinación vuelve a topar con el borde del presupuesto. A mitad de la pesquisa renovada, surge una contradicción que suena como eco de la Biblia y la piedra. Un registro hospitalario de Harlan lista a M. Allen, dada de alta a un hermano en Manchester. El cuaderno de la trabajadora social de esa misma semana consigna haber visto a la paciente en el hondonal al amanecer, acarreando agua del manantial con un andar rígido por la fiebre. Ambas cosas no pueden ser ciertas tal como están escritas. La estela de papel vuelve a caminar en dos direcciones a la vez, hacia un pueblo y hacia la cresta. Tiempo y movimiento rehúsan coincidir en la misma línea, pero el destino de Alta no coincidía con el avistamiento. La orden firmada a finales de octubre de 2009 no abre un aluvión. Agrieta una junta lo bastante ancha para que la atención pueda pasar. El lenguaje del juez es estrecho por diseño. Se permite compartir patrones anonimizados con clínicos acreditados que atiendan a descendientes vivos dentro del condado y los tres colindantes, sin nombres, sin reproducir los cuadernos antiguos, más allá de rangos de fechas y recuentos, sin publicación, sin revisión del consejo. Lo que empieza como un párrafo en papel color crema, se convierte en una cadena de citas que, para quienes acuden, se siente como al fin poder traer agua de un manantial sin bordear un cartel de prohibición. Para enero de 2010, el distrito escolar ha incorporado un día de cribado en su calendario de invierno. Una enfermera practicante se sienta en una sala de biblioteca prestada, junto a un estante de libros ajados, y anota tensión arterial, talla y umbrales auditivos, mientras una orientadora registra historias familiares con una letra cuidadosa y neutra. Los formularios son en sí artefactos discretos, fechas de nacimiento como mes y año escritos con palabras, casillas para mareo o cefalea tras esfuerzo, una línea abierta para condiciones en padres o abuelos. Mediodía rinde unos cuantos derivados a la clínica regional. No es una intervención dramática. Es una puerta que se mantiene abierta el tiempo suficiente para que alguien la cruce. En abril de 2010, la clínica de Hazard agenda las primeras consultas de parentesco vinculadas al expediente antiguo sin nombrar el expediente. La clínica emplea los mismos términos acordes a la época que figuraban en las notas de su predecesora un siglo antes: fiebre puerperal para el relato de una abuela, riesgo de eclampsia para la hinchazón de una madre a finales de verano, junto a un registro que no existía cuando Alma estaba junto a su estufa. El laboratorio ofrece un resumen de coeficiente de parentesco si se le pide, pero la clínica elige un trazo más leve: educación, nutrición, suplementación con folatos, espaciamiento de embarazos, conversación franca sobre el costo sanitario de los vínculos demasiado cercanos. El giro es práctico. No puede reparar el pasado, puede doblar el presente. Junio de 2010 trae la primera reunión familiar, convocada por una trabajadora social en una sala lateral del juzgado, donde el ventilador del techo hace un chasquido al final de cada vuelta.
La trabajadora expone la orden del juez y el plan de la clínica usando verbos que acompañan, no acusan. Evita la maleza de los viejos nombres, no porque la historia no importe, sino porque la tarea inmediata mira hacia adelante. Visitas regulares, vales de transporte para quienes viven tras la cresta, un calendario pegado al refrigerador que ahora tiene más imanes que etiquetas de comida. La reunión termina con una fecha y un lugar, no con un agravio. Medido por el estatuto es un acto pequeño, medido desde el mojón que prometía 20 millas hasta Manchester, es un cruce. Durante el otoño de 2010, el Departamento de Salud del Condado prueba un segundo experimento. Sesiones prematrimoniales, voluntarias y enmarcadas como oficio doméstico, en un sótano de iglesia que huele a café y cera. El pastor, no de las iglesias que guardan las piedras de los Rigsby, presta su sala sin empujar su púlpito. Una enfermera visitante explica la consanguinidad en una pizarra con círculos y líneas, no con la fría aritmética de los alelos. Habla de cómo las enfermedades se agrupan cuando el estanque se achica, de cómo ciertas pérdidas se repiten cuando las ramas de un árbol se doblan sobre sí mismas demasiado apretado. Reparte folletos que nunca mencionan a Alma, a Lula o a Hiram. Y aún así, el linaje de Londonal zumba bajo cada frase como el bajo de un himno. En febrero de 2011, la Junta Estatal para Niños Dependientes, hacía tiempo cambiada de nombre y de forma, emite una nota de orientación que toma el enfoque anonimizado del condado como modelo para otros distritos rurales donde los apellidos se repiten como estaciones. La nota no es un estatuto, no obliga. Recomienda que los historiales familiares sellados, cuando inciden en riesgos sanitarios inmediatos, puedan resumirse sin estigma y compartirse con clínicos bajo protección de confidencialidad. Es un instrumento burocrático, pero en la ecología de la política, tales instrumentos son semillas. En el plazo de un año, junio de 2012, 2 condados vecinos adoptan un lenguaje casi idéntico en sus manuales de salud pública. El legado de una hoja arrancada de una Biblia y de una piedra cincelada por una mano de patio se vuelve, de un modo que el primer tallista no habría imaginado, una línea en una carpeta de metal bajo luz fluorescente. La atención rinde resultados que a menudo son poco llamativos, precisamente porque son ordinarios. En agosto de 2012, una criatura nacida de una descendiente de Londonal pasa 2 días, y no 2 semanas, en observación por ictericia, y vuelve a casa con un plan claro y una fecha de control escrita con tinta. En enero de 2013, el cribado escolar detecta una hipoacusia lo bastante temprano como para que un niño reciba apoyos en marzo, en lugar de ser marcado como distraído durante otro año. En septiembre de 2013, una joven que podría haberse casado en la curva de la cresta toma un empleo 2 condados más allá en una tienda de forrajes que ofrece seguro médico tras 6 meses. Ese seguro paga, la primavera siguiente, una analítica prenatal que una generación antes habría sido un lujo inimaginable, comentado en un periódico que nunca alcanzaba la choza de línea. Mientras tanto, la investigación, lenta y sobria, mira a la cresta sin convertirla en espectáculo. Un historiador universitario en Lexington, sin nombres pero con permiso para rangos temporales y listas de artefactos, publica en noviembre de 2020 y 2015 un artículo sobre sellos de expediente y salud rural, la paradoja de la privacidad en 1910. Condados Apalaches, de 1890 a 1930. El texto evita con cuidado la historia sensacionalista. Cita estatutos, actas de juntas, registros meteorológicos y relevamientos de cementerios que muestran apellidos, repitiéndose con densidad inusual. Defiende un principio ya en práctica en el condado, que puede honrarse la memoria comunitaria y protegerse a los vivos cuando el pasado se narra en patrones y no en chismes. En marzo de 2016, la Biblioteca Estatal añade un encabezado de materia que no existía. Consanguinidad, salud pública, política rural, Kentucky. Catalogar es una cosa pequeña con cola larga. Lo que puede buscarse puede enseñarse. Las familias dentro del viejo círculo de apellidos mezclan alivio y defensiva, en proporciones que cambian con la luz de cada cocina. Nadie es procesado, nadie es sentenciado. A los muertos no se les sienta en estrado alguno salvo el suelo tranquilo sobre ellos.
Aún así, la palabra custodia aparece en unos pocos expedientes de un modo a la vez piadoso y crudo. En mayo de 2017, dos hermanos pasan un curso escolar con una tía tras la cresta, mientras su madre recibe tratamiento por riesgo de eclampsia, identificado a tiempo por una enfermera de la clínica que ha leído los patrones anonimizados. El traslado se hace con firmeza. Los niños conservan su escuela. Un autobús empieza a parar en un camino que nunca había formado parte de la ruta. En diciembre de ese año regresan a una cocina con un calendario nuevo y una carpeta de notas clínicas guardada en un cajón que antes solo contenía bramante y botones. El vocabulario jurídico no se expande para criminalizar lo que le ocurrió a Alma en el invierno de 1890 o en la primavera de 1905. Se expande, en cambio, para proteger contra la repetición sin necesidad de decir los nombres de quienes tallaron piedras y cargaron agua. En julio de 2018, el fiscal del condado y el juez de familia confirman una tarjeta de banco para audiencias de dependencia donde riesgo de interrelación figura como factor al decidir servicios y emplazamientos. El término es seco, no lleva el calor de la acusación, pero da un lugar estructurado a una verdad que antes solo podía aparecer como rumor o como contradicción entre una hoja de Biblia y una marca de cincel. La conmemoración, cuando llega, es casi privada. En octubre de 2019 aparece una pequeña placa de bronce en el borde posterior de un cementerio de iglesia en Flat Lick, donde las piedras de campo con tallas repetidas miran a un clima al que no le importa. La placa no nombra a la familia. Dice simplemente que aquí las pérdidas se agruparon y que la comunidad ha aprendido de ellas. La distancia desde Manchester hasta el cementerio sigue siendo de 20 millas según el mojón viejo en la curva. La distancia en la práctica es menor que nunca. Tras el oficio de un domingo fresco, dos hombres leen la placa, tocan sus sombreros y van a sus coches. El acto es una puntada, no un titular. Para enero de 2020, el formulario de admisión de la clínica ha ganado una línea más que no existía en tiempos de Alma. ¿Existe alguna interrelación conocida dentro de dos generaciones? Si no está seguro, pida al personal una conversación confidencial. La línea no es una prueba, es permiso para hablar sin vergüenza. En marzo de ese año, justo cuando otro relato mayor de salud pública empieza a imponerse a todas las conversaciones, la clínica envía un informe discreto al Consejo del Condado. Las hospitalizaciones por complicaciones del parto entre mujeres con los apellidos antiguos han disminuido durante los últimos 4 inviernos. Las actas del Consejo reflejan las cifras sin exclamación. En un entorno donde los despeñaderos y el tiempo siempre amenazan con descoser la puntada cuidadosa, una pequeña tendencia se mantiene. La educación se derrama hacia afuera en círculos concéntricos que mojan primero la roca y luego la tierra. En septiembre de 2021, una clase de instituto de formación profesional construye una maqueta del condado con espuma y mapas topográficos, y al rotular las sierras, aprende por qué ciertos hondonales eran difíciles de contar y por qué los nombres se reciclaban en sitio. El profesor, que una vez escribió un traslado a un distrito sin escuela, subraya ahora en una pizarra blanca las políticas que cambiaron en 2011 y 2012. Los estudiantes escriben las fechas con palabras en sus cuadernos porque así lo pide el ejercicio, no porque sientan el tirón de una vieja hoja bíblica. Ese es un tipo de éxito que los tribunales no pueden tener. La investigación añade un hilo más. En mayo de 2022, la clínica universitaria publica una nota breve en una revista de salud pública que describe un protocolo de consejería prematrimonial de bajo costo para condados con apellidos repetidos. La nota cita la práctica anonimizada del condado y señala tasas reducidas de eclampsia y de complicaciones neonatales a lo largo de 5 años. Usa los términos clínicos con parquedad, coeficientes de consanguinidad, estratificación del riesgo, porque conoce a su audiencia. La lee en personas que nunca hallarán Laurel Fork en un mapa. También la lee en fotocopia, la enfermera practicante en la sala de la biblioteca donde los libros ajados siguen inclinados. El expediente, que empezó como una estrellita de huevos y quinina en un libro y una línea de blotter sobre una hoja de Biblia, no se cierra tanto como deja de requerir reaperturas. En noviembre de 2023 se jubila el juez que firmó la orden original. Su sucesor renueva el protocolo de intercambio anonimizante sin cambios.
La continuidad en política no está garantizada en ningún condado. Aquí se siente como una cresta que, una vez ganada, mantiene una vista que vale la subida. En abril de 2024, la trabajadora social que una vez se sentó bajo el ventilador que chasqueaba, pasa a dirigir la pequeña oficina que la envió por la traza. Mantiene la tarjeta de banco en su mesa donde los visitantes pueden verla sin tener que preguntar. Lo no resuelto no es el escándalo, sino la escala. Los datos, umbrales auditivos mejorados, seguimientos de clínica cumplidos dentro de 2 semanas y no de 2 meses, distancias salvadas por un autobús que ahora pasa los martes además de los viernes, suenan más quedos que las historias que antes se contaban en los mostradores. Son también por fin el punto. Un linaje que antes reciclaba nombres porque el mundo parecía tan pequeño como un ojo de manantial aprende, despacio, que la distancia puede acortarse con un horario y que el parentesco, honrado, no tiene por qué plegarse sobre sí hasta quebrarse. A finales de otoño de 2024, la cabaña en Laurel Fork se vence en su ladera como la madera vieja cuando ya no hay dueños. La ventana que lo vio todo todavía sostiene un reflejo trémulo de sumaque y cielo. La escarcha pinta la piedra de río que lleva un nombre y una estación cortados con golpes pacientes. A 20 millas por el mojón de la curva, los relojes del pueblo marcan su hora sin consultar a la cresta. En el hondonal, el viento enhebra el laurel como si leyera de una página con líneas sueltas. El paisaje vuelve a su quietud, que no es indiferencia sino resistencia, y la memoria de fechas desacompasadas se apaga en otro tipo de registro. Nombres en manos vivas, citas cumplidas, un calendario callado con casillas entintadas que no contradicen a las piedras.